Empezamos la sesión de hoy. El primer ponente es Jesús Varita Celaya. Él es presidente de Prosilva España y un experto en gestión naturalística con varias décadas de trayectoria y experiencia en el tema de la gestión forestal y la naturalística en especial. Y nos va a hablar de los principios de la gestión naturalística. Cuando quieras, Jesús, tienes unos 25 minutos como máximo, entre 20 y 25. Como comentaba antes, si nos ajustamos un poco, pues podremos dar lugar a un par de preguntas antes de continuar con el siguiente ponente. Hola. ¿Se te oye bien, Jesús? Sí. Perfecto. Pues buenos días a todos. Ahora, cuando estábamos entrando, estaban algunos colegas bromeando sobre mi barba. Yo creo que hay algunos que me conocen con una barba todavía más bíblica que esta. Así que voy a aprovechar con una imagen de ese tipo. Un momentito. Para iniciar la charla. Vale. También los que me conocen con barba o sin barba, espero o saben que no voy a hacer esta presentación como quien baja de las montañas con las tablas de la ley en las que están escritas o escritos los principios de la silvicultura naturalística, ¿no? No es algo que esté escrito en tablas de piedra. De hecho, cuando me pasaron el programa y vi el título de la presentación, me sentí bastante incómodo. Pero por no desayunar a los organizadores decidí no cambiarlo. Si no, voy a intentar aprovechar la oportunidad para mostrar algunas de las ideas sustanciales de cómo es o cómo veo al menos la gestión naturalística de los bosques. Porque hablar de principios es una cosa bastante seria. El mismo diccionario de la Real Academia suele definir algo así como las verdades fundamentales o las primeras bases sobre la que se crea toda una ciencia, ¿no? Posiblemente el libro de los principios más conocidos es este que es el de Newton del siglo XVII. Pero en realidad os podéis imaginar que no hay nada semejante en lo que es la silvicultura naturalística. Estos los principios valen para las grandes ciencias, pero realmente la silvicultura, la gestión, tiene parte de ciencia, parte de arte, parte de otros elementos en los cuales buscar esas grandes raíces pues no tiene demasiado sentido. También a veces se habla de principios en otro sentido, en un sentido casi filosófico o ético, ¿no? Y aunque la silvicultura o la gestión tiene elementos de ética, no es, sin embargo, de lo que nos referimos cuando hablamos de los principios, ¿no? Del conocimiento de la gestión forestal, ¿no? Este es otro libro también con principios, pero os lo he traído aquí por una cosa curiosa. Descartes, en su filosofía, habla del árbol de la filosofía. Pero el del árbol que me gustaría que os fijarais es el árbol que aparece en la portada. No sé si habéis visto. Y es el nombre, además, de la editorial que lo publicó entonces. Los que estáis metidos un poco más en el mundo de la academia o de la investigación seguramente os habráis llamado tal vez la atención. Porque existe actualmente una de las principales editoriales del mundo científico, tiene el mismo nombre y casi el mismo logotipo. Un poquito diferente. En realidad, no tiene nada que ver una editorial con la otra. Simplemente la moderna se inspiró en la antigua, pero no tienen continuidad, no tiene la misma base. La antigua, curiosamente, el árbol lo define como un olivo, la moderna como un olmo. Y si os fijáis, también hay un cambio en el eslogan, en el lema que aparece en el árbol. Podéis hacer casi hasta un ejercicio de esos que se hacían antiguamente en los periódicos de distinguir o de encontrar los 7 errores, las 7 diferencias entre los dos. Pero fijaros sobre todo en el eslogan. Ne extra oleas. Supongo que ya no habrá mucha gente que sepa latín, al menos yo no lo sé, así que he tenido que buscar cuál es el significado de esto. Lo que quiere decir más o menos es que no vayas más allá de los olivos.
Una expresión un poco curiosa y a veces difícil de entender, y más aún en un libro de ciencia o de filosofía. Parece que te están invitando a que no traspases los límites, que no te alejes demasiado del conocimiento. Pero en realidad era todo mucho más simple. No es una expresión latina, es una expresión griega, y los olivos eran los olivos que delimitaban el campo del antiguo estadio de Atenas y era, digamos, el límite que debían cuidar los atletas en sus carreras, en sus ejercicios, para no extralimitarse, ¿no? No tiene tanto el sentido de no ir muy lejos, sino de conocer las líneas rojas. Desde este punto de vista, creo que es más interesante plantearse cuáles son las bases de la gestión naturalística, no en el sentido de unos principios, de unos cimientos sobre los que construimos un gran edificio, sino más bien de cuáles son las líneas rojas que un buen forestal no debería traspasar para tener una gestión apropiada, una gestión conveniente de su patrimonio forestal o el que se lo hayan encargado, ¿no? Es decir, curiosamente, nos volvemos a encontrar con Moisés, pero esta vez, si os acordáis o si conocéis la historia de los mandamientos divinos y todo esto, en general, esos mandamientos son líneas rojas. No matarás, no robarás, buena parte permiten delimitar el ámbito, en un caso de la vida humana, en otro caso de la gestión forestal, no por principios, sino por esas líneas rojas. Imaginaros que estamos en el estadio de Atenas, pero a escala forestal. Tenemos que saber en qué ámbito nos movemos y qué cosas no conviene superar. Creo que este planteamiento es más interesante y más eficaz. Y además encaja mucho con lo que puede ser la filosofía de Prosilva o de la gestión naturalística, que a veces en algunas escuelas la han llamado como silvicultura libre. Es decir, en la que se da mucha más libertad al propio gestor, más que una serie de normas a aplicar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este planteamiento? Aparte de la libertad, permite alejarse de los modelos excesivamente rígidos que una y otra vez se han visto como muy problemáticos en la gestión forestal, por un motivo. Cada parcela, cada monte, cada circunstancia histórica es diferente. Con lo cual, prácticamente, el que un modelo te encaje en tus circunstancias viene a ser el mismo caso que se dice del reloj estropeado, que al menos da la hora exacta 2 veces al día, pero que no te vale para el resto del tiempo, ¿no? Tiene otra ventaja, que es, de repente, uno puede incorporar nuevos criterios, una nueva línea roja, o quitar alguna, cosa que ayuda. Por ejemplo, cuando hay que incorporar nuevos criterios, o bien por razones políticas o sociales o económicas, facilita el adaptarse a esos nuevos ámbitos, ¿no? Y por último, es lo que comentaba antes, que es posible tener sistemas de geometría variable en las ideas, en los planteamientos de la gestión, mucho más acordes con los que nos encontramos a veces obligados a hacer de delimitar modelos, normas, bueno, instrucciones, algo que generalmente suelen extenderse en el mundo pues sobre todo de las administraciones, los gobiernos, para intentar controlar la gestión de los bosques de un país o de una región. Pero no es fácil trabajar con esta libertad, con este planteamiento tan abierto. Seguramente porque estamos poco acostumbrados a la libertad. También, seguramente, porque muchos de estos planteamientos se hacen desde las administraciones cuya mayor necesidad no es fomentar la libertad, sino tener un control de lo que se está haciendo para que no haya burradas o para que se logren los objetivos que tenga la correspondiente administración. Pero desde el punto de vista del gestor, es decir, desde el otro lado, desde el propietario, desde el que está haciendo un señalamiento, una corta, llevando un monte, al revés, se aprecia más esta parte de la libertad, de la parte de la creatividad, de poder explorar los límites, ¿no?
es verdad que muchos gestores prefieren tener una idea muy formalizada, una guía muy clara, donde se le diga paso a paso qué cosas tiene que hacer y, a ser posible, que se le indique el porcentaje de área basimétrica que hay que extraer o el porcentaje ideal de madera muerta que debe existir. Todo este tipo de cosas dan seguridad, sobre todo a uno le evitan las críticas. Pues no, yo hago lo que viene en los papeles, ¿no? Pero, sin embargo, esto choca un poco con todo el espíritu de lo que ha sido la silvicultura y la gestión naturalística desde hace siglos. En lo que, al revés, es la contraparte dentro de esa dialéctica, es ese elemento más creativo, más ligado a la gestión, de buscar cosas nuevas, de probar y de arriesgarse, es lo que se suele representar mejor en las ideas, en la práctica de la gestión naturalística. La otra parte, la del control, la de las leyes, la de las instrucciones, tiene otras funciones que pueden ser complementarias, pero esas son mucho más exploradas. Yo creo que conviene centrarnos en ese otro aspecto más creativo y más de libertad. De todas maneras, la ponencia que viene detrás, Mario os explicará o presentará el manual que hemos preparado para los pinares pirenaicos de la Cataluña pirenaica, donde se presentan, sin embargo, algunas de esas ideas en forma de guías o de consejos de una manera bastante formalizada, porque para muchas personas puede ser la mejor manera de iniciarse o de contar con un apoyo, digamos, institucional para poner en práctica la gestión naturalística, ¿no? Pero, de todas maneras, yo os animaría, en la medida de lo posible, que pensaréis en este otro término, entonces sea posible, en este método de las líneas rojas, es decir, el método de probar los límites, más que el de seguir los consejos que tienen un carácter medio para muchas circunstancias, ¿no? Bueno, de todas formas, se me ha pedido que siga hablando de los principios, pero no sé, ¿alguien ha oído hablar de los principios de la silvicultura clásica? Normalmente esto de los principios, como da la impresión de que se presupone que cuando se habla de principios hay algo muy sólido detrás, muy asentado, muy cimentado, pues se suele usar mucho en las cosas relativamente novedosas, precisamente para dar una idea de como que esto es muy serio, esto tiene mucha base. Pero en realidad, en la silvicultura, en la gestión, los principios de la silvicultura clásica, la naturalística y demás, pues no difieren demasiado, porque en el fondo son el conocimiento científico de base que nos permite poder intervenir de una manera u otra. Luego hay criterios de preferencias personales o políticas de qué hacer con una cosa o con otra, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, más que principios, a veces me gusta a mí hablar de aforismos o de consejos que son como resúmenes un poco de lo que digamos, se puede representar de manera popular en un documento, ¿no?, sobre silvicultura o gestión forestal, ¿no? Este parafito lo he sacado del libro que os van a presentar, del manual. Entonces, como digo ahí, ya veis, reducir las ideas claves a una serie de frases es sencillo, pero yo ahí sigo hablando de principios entre comillas, ¿no? Esos elementos fundamentales a veces se presentan mejor como una frase, por ejemplo, os voy a poner alguna de ellas, que dan a entender por dónde van las líneas rojas, las cosas que convienen o traspasar. Pero no lo toméis esto como unos principios como se planteaba Newton o Descartes con su matemática, su física o su filosofía, ¿no? De todas maneras, si estos principios no nos gustan, como decía este señor, el Groucho Marx, pues tengo otros. Si os parece, si os quedáis un poco decepcionados de esta pequeña introducción, creo que se pueden plantear otros principios, pero en el otro sentido.
creo que va a ser más interesante, o espero que sea más interesante por vosotros, que os cuente algo sobre los principios en el sentido de los comienzos, los inicios de la gestión naturalística en Europa o en el mundo, ¿no? Esto es importante porque cuando vemos el origen de estas ideas y de estas prácticas, esto nos ayuda mucho a entender en qué punto estamos, ¿no? A orientarnos, a aprender de las experiencias, a saber hasta qué punto podemos aprender de las experiencias, hasta qué punto estamos siendo innovadores, etcétera, ¿no? Y yo creo que además sirve para desmitificar algunas de las ideas que me he encontrado en conversaciones con mucha gente interesada en la gestión naturalística, ¿no? La primera cuestión son los inicios desde el punto de vista histórico. Hay gente que piensa que esto es algo reciente, que ha habido como una especie de corte reciente. Hasta hace poco había la silvicultura clásica, aquella de cortar y plantar y hacer grandes desastres en el medio natural, y ahora, ya recientemente, como hay nuevos movimientos de pensamiento y tal, pues se ha empezado o se está introduciendo, y a veces como una especie de lucha, nuevos criterios, y que esto por fin vamos a empezar a gestionar bien los montes. No sabéis hasta qué punto está extendida esta idea incluso entre los profesionales. Pero cuando empiezas a estudiar lo que es la gestión naturalística, primero descubres que no es una cosa acabada, que a alguien se le ocurrió, lo escribió y dice, y ahora vamos a empezar las tablas de la ley, que alguien la baja de un sitio y dice, y esto es lo que va a ser el futuro, sino que es una reflexión acumulada de generaciones y generaciones de forestales. Uno puede llegar a encontrar hasta precedentes hace 2 y 3 siglos de cosas que ahora serían muy naturalísticas o muy aceptadas dentro de este ámbito, ¿no? Incluso no hay que remontarse a algunas zonas históricas de la buena gestión forestal en Europa. Es que en nuestra tierra tenemos muchos precedentes de pequeñas cosas que se han ido acumulando, se han ido desarrollando. En el propio manual hemos intentado reconstruir un poco la historia y a veces nos remontamos a más de 100 años donde dices, qué moderno, qué interesante, pero es que no era moderno, era la reflexión de mucha gente que con el tiempo se ha ido depurando, ha ido mejorando. Es decir, la silvicultura naturalística no es algo diferente de la silvicultura tradicional, es una evolución en la que se da más peso a ciertas cosas, pero que va paralela y entrelazada además, ¿no? Es decir, que en muchos casos podríamos remontarnos, los casos más clásicos que se presentan como el modelo, pues se remontan en alguna zona en torno a los Alpes o al Jura o a sitios así, casi 150 años con datos y reflexiones claras. Pero posiblemente incluso desde épocas anteriores, prácticamente, al menos en Europa, desde que empieza a decaer el uso de la madera como fuente energética, con las leñas para la industria y para el uso familiar y su sustitución por el carbón a mediados del siglo XIX o incluso antes en algunos países, ya se empiezan a plantear cuestiones que son verdaderas enseñanzas. La gente que ha gestionado los montes medios franceses o alemanes, en ellos han encontrado un verdadero manual de aprendizaje de una gestión naturalística. Y esto proviene de hace 200 o 300 años, por lo menos, ¿no? En segundo lugar, ¿dónde se inicia esta gestión naturalística? Bueno, no pongáis mucha atención en los límites que os he indicado. Es una idea aproximada. Posiblemente los casos más antiguos y documentados provienen de la zona esta de los Alpes, en un sentido relativamente amplio, desde el Jura francés, el sur de Alemania, incluso hasta el Imperio Austrohúngaro, en algunas otras zonas, y con el tiempo se ha ido expandiendo de una forma muy sencilla y fácil en lugares donde los bosques eran parecidos por sus especies,
con una cierta timidez al bajar de las montañas, donde siempre se ha considerado que la gestión de bosques irregulares era muy interesante y a veces necesaria e imprescindible por las condiciones del suelo, por las condiciones de necesidad de proteger de avalanchas o de otro tipo de riesgos naturales. Costó un poco más entender que esto también se podía aplicar en bosques de llanura, pero la expansión fue sencilla en la medida que uno se encontraba con hayas, con abetos o incluso con robles, pero con el tiempo se ha ido extendiendo y ha habido cada vez más planteamientos, incluso en el mundo mediterráneo, ¿no? Y más allá, o sea, actualmente hay ensayos, planteamientos, experiencias de gestión en lugares de zonas subtropicales o de las selvas húmedas de los Andes bueno, hay un montón de experiencias ya por muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, por decir así, a los Pirineos y más acá, estas ideas, aunque hay precedentes más o menos tímidos, incluso muy antiguos, han llegado con fuerza en los últimos 10, 15, 20 años, pero no dejamos de estar en la periferia, en los inicios de la experiencia y la acumulación de conocimientos y de ánimos para este tipo de prácticas, ¿no? Una cuestión muy interesante es en dónde se inician estos criterios de gestión naturalística. Es verdad que algunos de los profesores de las escuelas más tradicionales ya han planteado, normalmente en el siglo XIX, ideas relacionadas con esta gestión naturalística, con diferentes nombres, ¿no? La cubierta permanente, el bosque permanente. Bueno, hay diferentes planteamientos. Cada uno tenía normalmente su estilo, su lenguaje, su terminología. A veces han dado lugar a alguna terminología mucho más asentada y extendida. Ahí es donde han surgido muchas de las ideas que se han plasmado luego en documentos, en libros, etcétera, ¿no? Pero generalmente sin excesiva continuidad, porque era la obra, al menos en el siglo XIX, de un autor determinado, de un forestal famoso que era reconocido porque era el creador de esa escuela prácticamente, ¿no? Los servicios forestales, las administraciones forestales, generalmente, ahí los he puesto en segundo, pero en realidad han sido los últimos en enterarse de estas cosas. Yo el primer caso que conozco de una administración forestal que ha hecho planteamientos importantes de aplicar criterios de gestión naturalística han sido algunos Länder alemanes, ¿no? El más conocido posiblemente es el de Baja Sajonia, que en 1991-92 hizo un programa general para intentar aplicar estos criterios de forma bastante amplia en los bosques del estado de esa región, ¿no? Y eso es 1990 y tantos. Es decir, que para entonces ya había ya muchos más casos, muchas más experiencias. Donde pongo gestores privados no hay que entender únicamente gestores de montes privados, a veces eran gestores de montes públicos en Suiza o en el Jura, por ejemplo, que es otra de las experiencias más antiguas, más clásicas, en donde el propio municipio generalmente o las entidades locales a veces, o bien por su propia iniciativa o contratando a profesionales forestales, han hecho una práctica muy rica y muy interesante. Generalmente, y muy a menudo de forma desconocida para la academia y creando mucha desconfianza en las administraciones forestales, porque eran experiencias que se salían un poco de la norma, porque al mismo tiempo eran difíciles de controlar. Esto de regenerar un monte de forma irregular, claro, ¿cómo lo demuestras que has regenerado el 10% del monte cuando las plantas están tan dispersas? Esto siempre ha creado una especie de desconfianzas, de miedos, y entonces ahí ha habido un mundo, digamos, de
un vacío, una falta de contacto entre unos elementos y otros. Ya ves, entonces, en resumen, es mucho más habitual, y también ha pasado en nuestro país, encontrar la iniciativa de estas cosas en algunos propietarios, en algunas entidades locales, a veces en algunos montes públicos. Recuerdo, por ejemplo, esto también ha pasado, por ejemplo, los montes reales de Holanda, o en lugares que son un poco especiales, ¿no? Pero con un problema de aceptación generalizada, ¿no? por las instituciones más oficiales. Jesús, disculpa, te quedan un par de minutos, ¿eh? Vale, muy bien. Sí, estoy acabando ya. Ha habido una cuestión también sobre la ligación con el tema ideológico, porque tradicionalmente esto ha nacido por criterios pragmáticos. Es decir, tenemos un problema, el viento nos tira a los árboles, o tengo un problema económico, o me cuesta mucho hacer los sistemas de regeneración artificial que se hacían antiguamente en Centro Europa tras una corta, y por tanto se ha generado ahí soluciones basándose en la gestión naturalística. Lo que pasa es que a veces también se han planteado como opciones de aplicación de verdaderas ideologías. Puede ser de tipo ecologista, de tipo nacionalista o del tipo que sea, o de tipo romántico, a veces no muy ideológicas, pero es decir, tenemos una idea de cómo debe ser el bosque natural y vamos a hacer esto para lograr eso. Es decir, no tanto la visión pragmática, sino una visión más ideológica. No habrá mucho tiempo, pero como uno de los casos más clásicos fue el interés que despertó el bosque permanente y la gestión que podríamos llamar naturalística en el partido nazi alemán en los años 30 y 40, porque era su ideal de bosque que representaba, digamos, el espíritu del pueblo alemán y que, por tanto, esto creó muchísimos problemas. Imaginaros después de la Guerra Mundial lo que le costó a los forestales alemanes explicar que estas ideas del bosque permanente no tenían nada que ver con una ideología determinada, sino que eran buenas e interesantes para la propia gestión forestal, ¿no? Esta es una cuestión que también ha estado presente. Y por último, así ya para acabar, el papel que ha jugado ProSilva cuando se crea en 1989 es precisamente no el de decir que esta corriente, la del profesor Müller en Alemania o la de la escuela de Gournot en Francia o en Suiza es la ideal, sino que es un punto de encuentro basado en la modestia, en la práctica, en aprender lo que hacen unos y otros. Es decir, siempre se ha visto por dónde van los tiros, pero siempre ha habido una gran dificultad para decir, vamos a delimitar unos principios claros, rígidos y fijos que nos sirvan de guía y que sirvan para certificar bosques naturalísticos, por decir así. Ha sido más un punto de encuentro, creo que todavía lo sigue siendo, y esto es lo que precisamente ha hecho que hayan prosperado en los últimos 30 años estas ideas, ¿no? Porque no se le ha dado ni la idea ideológica que han llegado a tener algunos países en algún momento, ni la idea estrictamente académica, ni ha sido algo mucho más abierto, y yo creo que esto es lo que permite practicar y aprender.